hacer una parte, valga la redundancia, algo que es formativo, que es muy importante. A lo largo de la historia de la iglesia, que tenemos 2014 años de historia de la iglesia, hay muchos documentos que son importantes. ¿Por qué son importantes los documentos de la iglesia? Porque hagan de cuenta que de las palabras que Jesús le dijo a Pedro, por ejemplo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, y esto, en eso se basa como la potestad que tiene Pedro o que tiene el Papa. Ahora, ¿cómo le va a hacer el Papa para que toda la iglesia se entere cómo vamos a caminar? Bueno, eso lo hace a través de documentos. Entonces, por ejemplo, se hacen concilios. No sé cuántos concilios se han hecho hasta ahorita, pero lo investigo y ya les digo. Entonces, un concilio es cuando se juntan varios obispos. ¿Por qué se juntan los obispos? Porque está pasando algo en la iglesia. Entonces, o en el mundo, o dicen, vamos a juntarnos y vamos a ponernos de acuerdo cómo le hacemos con esta situación que se está viviendo. Pues, por ejemplo, el último concilio que hubo fue el Concilio Vaticano II, más o menos en el año 45, por ahí así. Entonces, estaba pasando algo a nivel mundial, había como un cambio de paradigmas y de maneras de vivir. Entonces, la iglesia se junta, se reúnen todos los obispos del mundo y hacen ese concilio. Y el fruto de ese concilio son los documentos del Concilio Vaticano. Y entonces ahí vemos cómo se renovaron muchísimas cosas en la iglesia. Por ejemplo, ustedes ya habrán escuchado que antes la misa, por ejemplo, se hacía en latín y se hacía de espaldas al pueblo. Pues cuando viene el Concilio Vaticano dice, no, eso ya pasó de moda, ahora la misa se tiene que hacer en el idioma de cada gente, porque si no, no entiende nada. Por eso, no sé si se han fijado, ese es paréntesis cultural, no sé si se han fijado que en las iglesias, por ejemplo, hay como muchos altarcitos. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, bueno. Hay muchos altarcitos porque como la gente no entendía nada de la misa de latín, mientras el padrecito estaba celebrando la misa, yo le iba a rezar allá mi santito a mi altarcito. Eso pasaba, que les dé risa, eso pasaba. Entonces el Concilio Vaticano, ¿qué hace? Dice, no, eso ya vamos a quitarlo, ahora que la misa sea en el idioma de la gente para que la gente lo viva. Y entonces por eso, y ya nada de que de espaldas al pueblo porque no se entera. Entonces ahora sí, ya el sacerdote se voltea y es un paréntesis cultural de los cambios que ha habido. Todos esos cambios están en ese documento que se llama el Concilio Vaticano II. Pero después de eso, ya no son... no tengo ahorita bien claro cuál es la diferencia entre encíclica y exhortación. También lo voy a buscar y se los platico, porque no es lo mismo una encíclica que una exhortación o que un documento. Entonces, en América Latina también se han reunido los obispos, no de todo el mundo, sino los de América Latina. Y muy concretamente, ha habido espacios en América Latina donde se han reunido los obispos concretamente para hablar de los jóvenes. Qué padre, porque les preocupa a los jóvenes. Entonces, fruto de todas esas reuniones han salido documentos que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, yo en el taller que estuve, que les dije que hubo talleres, yo estuve, a mí me encanta la historia. Entonces yo, cuando dijeron, hay uno que se llama el marco histórico, yo fui y me metí ahí. Y me encantó porque conocer la historia te da identidad, y además porque tú eres lo que ha hecho la historia de ti. Entonces, Blanca es lo que es por todas las cosas que ha vivido, esa es su historia, y entonces ella es eso. Entonces, en Pastoral Juvenil también es así. La Pastoral Juvenil hoy es fruto de estos 70 años que se han recorrido. Entonces, en ese taller vimos varias cosas muy importantes, y vimos concretamente los 4 documentos que son muy importantes dentro de la Pastoral Juvenil. Uno es Medellín, el otro es Santo Domingo, el otro es Puebla, y el último, que es Aparecida. Esos nombres raros pertenecen a las ciudades en donde los obispos se reunieron. ¿Estamos? Entonces yo estaba como fascinada porque dije, ¡ay, wow, qué bonito! De repente nosotros pensamos, como estamos descubriendo América, somos los únicos que se nos ha ocurrido hacer algo, y no es cierto, ya han pasado 70 años que se ha estado trabajando. Entonces quiero decirles que cuando yo estaba en esos documentos estudiando, me llamó la atención varias cosas, y esto es lo que les quiero compartir. Entonces, les voy a decir, por ejemplo, en el documento de Medellín, que fue la primera reunión que se hizo, esa reunión de Medellín se hizo en 1968. Por cierto, ¿les suena el 68? Ven cómo hace falta que uno tenga historia. Aquí en México, si ustedes de repente van por las calles, van a encontrar letreros que dicen octubre del 68, no lo olvidaremos nunca. ¿Lo han visto? No, unos hasta despistados. Bueno, ese 68 fue cuando hubo la famosa matanza de Tlatelolco. Ah, sí, donde está la película de Amanecer y Rojo Amanecer y todo eso. Ah, bueno,
Eso surgió porque los jóvenes de esa época del 68 que estaban entrando a los 70 tuvieron una revolución muy grande, no solamente en México, fue a nivel mundial. Los jóvenes de repente dijeron, estamos hartos de tantos paradigmas, estamos hartos de que nos dominen, estamos así. Entonces todo ese movimiento también llegó a la iglesia y por eso los obispos se reunieron en Medellín y dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para ayudar a los jóvenes de ahora? ¿Qué se tiene que hacer? Entonces en ese documento de Medellín se trató el tema de la pastoral juvenil y se trató todo eso. Y fíjense, a mí lo que me llamó la atención aquí de Medellín, 1968, dice, en cuanto a los movimientos de jóvenes, o sea, nosotros, los obispos dicen que se valoren las organizaciones y movimientos, especialmente los de índole nacional e internacional, que se dé más confianza a los dirigentes laicos y se reconozca la autonomía propia de los movimientos seglares. Ajaja, eso es en el 68. ¿Cómo es posible que ya desde ahí se hablaba de los movimientos que hay y todavía en algunos lados no tengan ni la más remota idea de qué son los movimientos? Muy estudiados algunos, ¿verdad? Muchos están en el seminario, pero no se enteran. Luego, después de eso, viene otra reunión que es la de Santo Domingo. Y igual, dice aquí, a mí me llamó la atención eso. Yo estaba estudiando eso y estaba con todas las antenas sobre esto. Dice, es importante abrir espacios para los jóvenes para que tengan participación en la iglesia, jóvenes y adolescentes, a través de una pedagogía experimental, promoviendo el protagonismo por medio del método ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Ahí surge este método que hasta hoy se trabaja en pastoral juvenil. Cuando ustedes vayan de repente a una reunión de pastoral juvenil que los vamos a mandar, van a escuchar mucho esto. Lo voy a repetir para que cuando lo digan ustedes pongan cara de inteligentes y digan, ah, sí, ya hablan, que algo me dijo. El método que trabaja la pastoral juvenil se llama ver, o sea, ver, juzgar, ser críticos, actuar, no quedarme ahí, revisar, es decir, evaluar y luego celebrar. O what you say, ¿verdad? Ok, entonces llevo eso de... ¿de qué documento les dije que era ese? Santo Domingo. O sea, Santo Domingo. Y luego les voy a decir el último documento, el más actual, y que lo van a escuchar muchas veces en todas las reuniones donde vayan y lo que sea, que los van a empezar a invitar, van a escuchar de repente que obispos, sacerdotes y lo que sea, hablan de un documento muy importante que se llama Aparecida. Aparecida no se refiere a la Virgen que se apareció ni a ninguna cosa así. Ya les dije que esos nombres es de acuerdo al lugar donde se reunieron. Entonces hay un lugar que se llama Aparecida y ahí se reunieron los obispos. Esa es la última reunión que se ha tenido en Latinoamérica. Y ahí, fíjense, aquí está súper importante porque aquí dice, en el de Aparecida. Entonces para cuando se encuentre por ahí alguien que digan, no, es que ustedes son una secta, son bien raros y ¿sabe qué? Oye, ponte a leer algo, haz algo con tu vida, no digas burradas sin saber. Entonces dice aquí, fíjense en el documento de Aparecida, lo digo para todos los que están de líderes y lo digo para todos los guerreros para que eso les dé de repente paz, sobre todo en los lugares donde son como muy atacados. Por eso dice aquí, dice, las líneas de acción que propone los obispos en Aparecida son estas, y una de esas dice, estimular los movimientos eclesiales, o sea nosotros, invitándolos a poner más generosamente sus riquezas carismáticas, educativas, misioneras al servicio de las iglesias locales. O sea, les está pidiendo a los movimientos, no se cierren, nosotros sí queremos aprovechar lo que ustedes tienen. Y luego dice aquí también, proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo y su seguimiento en la iglesia. Si se fijan, ya desde ahí habla. Luego acá dice, privilegiar en la pastoral juvenil procesos de educación y madurez en la fe. Es decir, ya los obispos están diciendo, los jóvenes necesitan formación. Y entonces ya nosotros podemos decir, oración, formación, comunidad, oración, formación, comunidad. Y se fijan cómo estamos como muy ad hoc con todo esto. Y bueno, eso es como de manera general, ya les dirá Diana y Carlos también les van a presentar este librito que se llama Civilización del Amor. Este librito es importante por lo que les estoy diciendo, esto recoge los 70 años de pastoral juvenil que se han estado viviendo en América Latina y aquí entramos nosotros. Entonces hay cosas muy importantes, vamos a irlo estudiando poco a poco, pero a mí en el taller que estuvo ahí me tocó eso y la verdad me súper encantó. Fíjate, aquí me acabo de encontrar una. Dice,
Este es en la cuarta parte, marco operacional. Los movimientos apostólicos y las diversas experiencias de pastoral juvenil. Aquí lo estoy leyendo. Es el número 649, dice: es importante valorar los diferentes movimientos apostólicos y las diversas experiencias de pastorales juveniles que trabajan con los jóvenes, quienes desde su identidad y carisma enriquecen la acción evangelizadora de la juventud. Y así, y todo esto habla de los movimientos, Dice aquí: en muchos países del continente, este espacio de comunión y articulación de las de Pastoral Juvenil Diocesana, las congregaciones religiosas con carisma juvenil, los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades juveniles y experiencias pastorales, ya es realidad, lo que favorece la evangelización de la juventud. En pocas palabras, fíjense que ya ven que ahorita les platiqué que es importante o que a nivel pastoral se está trabajando como lo de revitalización. Bueno, a nivel documentos los obispos ya se dieron cuenta. ¿Quiénes son los que sí logran revitalizar y sí llevan procesos y sí logran un fruto? Los movimientos. Yes. Entonces, espero que como paréntesis cultural de todo esto nos vaya dando como luces. Entonces, sí es importante, no solamente para que le den like y le gane a los demás chiquillos que están haciendo, no, sino porque es formativo, de verdad. Si ustedes tienen esta idea, van a trabajar muy a gusto en su parroquia, en su diócesis, sin ningún problema. Y cuando se encuentren a alguien por ahí que lo señale, diga: ay, ustedes son raros, gracias a Dios, mira, o sea, tú no te enteras de la riqueza que hay en la iglesia. Y termino diciendo, una cosa muy bonita que dijo el obispo de Texcoco. Creo que ya Carlos también por ahí lo va a platicar, pero fíjense, ya en la misa de final, ya estamos a punto de irnos, el evangelio fue del tesoro escondido y la perla preciosa, y el obispo dijo: para la iglesia el tesoro son los jóvenes. Entonces vayan y díganles a sus grupos, a sus movimientos, que la iglesia los amamos, los queremos, los necesitamos. Ustedes son los protagonistas de la evangelización y también ustedes son los agentes, es decir, los que van a ir a evangelizar. Es una experiencia muy bonita porque de repente nos hemos encontrado a lo mejor en algunos lugares donde no tienen esa visión y se cierran, y entonces es una situación de roce y de conflicto y todo eso. Pero esa es la iglesia que amamos.